Bueno, muchas gracias Camila. Bueno, obviamente muchísimas gracias a Mutualdan. Como siempre en las introducciones siempre digo lo mismo porque, bueno, siempre agradezco esta posibilidad de poder estar actualizando mes a mes las tendencias climáticas, algo que comúnmente es bastante complicado, que tiene sus incertezas, pero bueno, justamente estas actualizaciones mensuales que hacemos van acotando el error, esa dispersión en los pronósticos, y bueno, y nos ayudan a poder dar un pronóstico mucho más concreto, más confiable también. Y bueno, y vamos a hacer un poco la modalidad que estuvimos usando a partir de este año, justamente, que es mostrar un poco la evolución de los pronósticos para ver justamente lo que acabo de decir, si vienen siendo confiables, si vienen siendo muy dispersos, y eso nos genera cierta incertidumbre. Hay algunas cosas que han cambiado respecto a la charla del mes de marzo, no son demasiado significativas, lamentablemente para algunos casos, y bueno, y positivamente para otros, porque, bueno, realmente que se afiance el pronóstico, por ejemplo, cuando hablábamos el mes pasado, el tema de las temperaturas, bueno, toda esa situación se viene afianzando bastante, y lo que por ahora viene bastante complicado también es el tema del agua, porque, bueno, hemos tenido este periodo bastante ausente de precipitaciones, muy irregulares, los eventos que se han dado han sido en algunos casos positivos, buenos, porque han tenido un lindo acumulado, pero siempre, como se viene dando en este último tiempo, fenómenos muy acotados, en áreas muy pequeñas, entonces que prácticamente no terminan beneficiando a nadie. Pero bueno, dejo de hablar de la introducción, vamos a empezar un poquitito con el tema de las proyecciones. Si no vieron las charlas anteriores, la idea es mostrar tres mapitas. Esos tres mapitas van a estar mostrando lo que es la evolución, siempre para el próximo mes, pero calculados en distintos momentos. Pongo el ejemplo, vamos a hacer primero las precipitaciones y después vamos a estar hablando de las temperaturas. Ven que son tres mapas distintos, los tres hacen referencia a las perspectivas para el mes de mayo, es decir, ya pensando en el próximo mes. Lo que pasa que el primero, el de la izquierda, el que dice principios de abril, era la proyección que se tenía para el mes de mayo en ese momento, a comienzos del mes de abril, después a mediados del mes de abril, también pensando en el mes de mayo, y ahora a fines de abril, con la última actualización, lo que se ve en el mapa de la derecha. ¿Por qué muestro los tres mapas? Bueno, por ejemplo, para tomar un ejemplo, fíjense en el noreste. En el noreste argentino, fíjense cómo en los tres mapas las condiciones son prácticamente las mismas en los tres mapas, siempre marcando esos colores verdes o azules que están hablando de lluvias por arriba de los promedios generales. Todo lo que veamos en verde o azul son lluvias por arriba de los promedios, y todo lo que veamos en amarillo o marrón son lluvias por debajo de los promedios. Bueno, la idea de mostrar los tres mapas surge de esto de la confianza que puede llegar a tener un pronóstico en un sector determinado. Muchas veces, la mayoría de las veces que damos las charlas, lo primero que preguntan es, bueno, ¿qué nivel de confiabilidad tenemos con estos pronósticos? ¿Qué nivel de certeza tienen? Muchas veces es muy bueno, depende de la zona, muchas veces no es tan bueno porque tiene esta incertidumbre. Y fíjense, por ejemplo, si miramos la provincia de Santa Fe, después ya vamos a ir directamente a nuestra zona y todo, pero quería, para graficarlo por si se perdieron las charlas anteriores, bueno, fíjense, en la provincia de Santa Fe a principios de abril se veían precipitaciones dentro del normal, después empezó a aparecer como un núcleo de lluvias levemente por arriba, y a fines de abril aparece un núcleo por debajo de los niveles normales. Como ven, Santa Fe, por poner un ejemplo, no tiene un pronóstico tan confiable para el mes de mayo porque ha ido oscilando. Está bien que los montos son bastante escasos, estamos hablando de poco milimetraje entre este mapa con lluvias levemente por debajo de lo normal, estamos hablando de unos 10-15 milímetros por debajo de lo normal, y acá estamos hablando de unos 10-15 milímetros por arriba de lo normal. Tampoco es que dice que va a haber una sequía absoluta y después una inundación, no va a tantos extremos, pero se va moviendo en un margen que puede ir cercano, por lo menos, con la conclusión que podríamos sacar es precipitaciones medianamente cercanas a los niveles medios, porque no se aleja demasiado. Y algo similar a lo que pasa en la provincia de Santa Fe, nos pasa a nosotros, en nuestra zona, en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, desde Bahía hasta Mar del Plata, o incluso un poco más también, en donde toda la zona
del sur bonaerense presenta, a principios de abril, presentaba una leve tendencia de lluvias por arriba de lo normal, después condiciones dentro de los promedios, y después un núcleo de precipitaciones levemente por debajo de lo normal. Pero fíjense que siempre utilicé la palabra levemente, porque es un poquito por arriba o un poquito por abajo. En general, lo que se ve en todos los modelos es que la tendencia para el mes de mayo es que las precipitaciones empiecen a normalizarse un poco. También hay que destacar que justamente el mes de mayo ya no es febrero o el mes de marzo o incluso abril, que son los periodos en donde podemos pensar en una recarga de perfiles, en donde las lluvias son un poquito más importantes, como pasa en la primavera, que empiezan a ser un poquito más contundentes. Ya ahora, entre el periodo entre mayo y agosto o septiembre, las precipitaciones en nuestra zona en particular son bastante escasas, no tenemos grandes acumulados. Hablo de los promedios generales, ¿no? Tomamos un promedio de los últimos 30 años y la verdad que el periodo del invierno no es un periodo demasiado lluvioso, por lo menos en cuanto a montos, y bueno, que estas pequeñas variaciones aparezcan es totalmente normal, estamos hablando de una condición muy cerquita de los niveles promedios. Esta misma estructura la vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses, la tendencia la vamos a hacer hasta el mes de octubre, y lo que vamos a ir viendo es justamente los 3 mapas para ver la confiabilidad, especialmente la confiabilidad del pronóstico, que es lo más importante, obviamente, a nivel de certeza, de tratar de encontrar una certeza. Y fíjense que junio muestra un panorama parecido, fundamentalmente los primeros 2 mapas mostraban una estructura prácticamente igual, y acá afloja un poquitito ahora a fines del mes de abril, con condiciones dentro de los promedios. Pero fíjense que si bien hablamos tanto a principios de abril como a mediados de abril de lluvias levemente inferiores, en general no están demasiado alejados de los promedios normales, y hacia fines de abril se afianza esta tendencia de tener lluvias dentro de los promedios. Lo mismo que decíamos para mayo. Junio, el promedio de precipitaciones del mes de junio tampoco es gran cosa. El acumulado total mensual son precipitaciones, es el periodo del año que menos llueve, en realidad, junio, julio, agosto, así que no podemos esperar grandes caudales de precipitación como para revertir la situación del déficit hídrico para la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Avanzo un poquitito más, nos vamos al mes de julio, que tiene una estructura prácticamente igual, por lo menos para nuestra zona, que el mes de junio. Es decir, condiciones muy cercanas a los niveles promedios. Siempre, fíjense que los mapas casi todos los mapas que vamos a ver son muy parecidos en cuanto a estructura. Me refiero a tener un núcleo en colores verdes o azules sobre el noreste, y después una transición hacia colores más amarillos o amarronados en la parte sur de la región pampeana. Es decir, que lo que están viendo los modelos en su gran mayoría es que la situación actual tiende a mantenerse con los núcleos más húmedos sobre el noreste del territorio nacional. Bueno, ya habrán escuchado en todos los canales de noticias, en todos los medios, lo que pasó el fin de semana pasado en Chaco, en Corrientes, en Formosa, en Santiago del Estero. Bueno, toda la humedad queda acumulada en el noreste, y es poca la que llega a la zona central, y mucho menos la que llega al sur de la región pampeana. Entonces, esa estructura de tener los núcleos más verdes o de lluvias por arriba de lo normal, siempre en la mayoría de los mapas los vamos a ver con esa estructura. Verde en el noreste, colores blancos o de transición en la zona central, y amarillos o amarronados en la parte sur de la región pampeana, con lo cual nos toca la parte de menor humedad. Los pulsos de humedad son mucho más escasos para el sur de la región pampeana. Y estos gráficos que estamos mostrando, que en general para el mes de julio son bastante parecidos, siguen afianzando esa situación en particular. Y en realidad no es el único mes, ya lo vimos para mayo, lo vimos para junio, y también lo estamos viendo para julio, y si sigue un poco más, la estructura no cambia demasiado. Puede ser un poquito más atenuado, puede ser un poquito más intenso, pero en general siempre marcando la misma estructura. Y agosto también, fíjense, verde en el noreste, blanco en la zona centro, y tiende a ser amarillo en la parte sur de la región pampeana. Muy leve, por debajo de lo normal para nuestra zona en particular, mirando el sur de Buenos Aires, incluso la provincia de La Pampa. Son colores que apenas se apartan de los niveles medios, con lo cual seguimos hablando de una situación muy, muy parecida a los promedios generales, y otra vez
remarcamos esto de agosto tampoco es un mes demasiado llovedor en cuanto a lo que son los volúmenes de agua, en general se mantienen bastante escasos, más allá que estemos en un evento niño, niña, o tengamos el Atlántico caliente o lo que sea, comúnmente el invierno no nos aporta gran cantidad de agua, o por lo menos no nos hace revertir la situación, puede mantenerla húmeda, porque recordemos que también cualquier evento de lluvia medianamente significativo, después con las temperaturas hace que no se evapore rápidamente, que no tengamos cambios significativos, es decir, que el agua que cae comúnmente queda, eso también, esa es la parte positiva que tenemos del invierno. En el verano tenemos un chaparrón fuerte y a las 48 horas con las temperaturas elevadas se evaporó la mitad y escurrió otro tanto. Entonces también hay pérdida en ese aspecto. En el invierno, bueno, lo que cae comúnmente queda, pero cae mucho menos. Entonces es medianamente un balance, pero es muy difícil recuperar el déficit de las lluvias que no tuvimos en el periodo más esperado, justamente, que es el momento de la recarga en los meses de marzo y abril. Bueno, ahí quedó bastante escaso el tema. Sigo avanzando, nos vamos a septiembre. Ya llegando a la primavera, una primavera que para la parte sur de la región pampeana todavía no es tan primavera, la parte del noreste argentino ya empieza a ser algo más de primavera, pero en el norte patagónico, sur de la provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, septiembre todavía es el resto del invierno, así que ahí empieza la transición. Pero también es cierto que a partir de septiembre empiezan a crecer los niveles de precipitación, es decir, los niveles medios de las lluvias empiezan a ser cada vez más significativos. Y acá en septiembre, fíjense que si bien se ven colores amarillos en los primeros dos mapas, en el tercero también se ve un color entre blanco y amarillo, estamos hablando de una condición bastante cercana a los niveles medios o levemente inferior a lo normal, pero ya con un caudal un poquito más significativo, es decir, empieza a mejorar el tema de las lluvias, porque estadísticamente ya septiembre empieza a haber un aumento en las precipitaciones, pero todavía no está demasiado potenciado el sistema de lluvias, con lo cual seguimos hablando de una situación de precipitaciones en donde todavía siguen siendo relativamente escasas y ya estamos en el mes de septiembre. Y si avanza un poco más, que acá ya octubre tendría que ser el mes en donde las condiciones empiezan a ser ya mucho más importantes, bueno, también tenemos algunas condiciones que empiezan a tender, digamos, a mejorar, porque ya los colores verdes empiezan a expandir, fíjense que ya no quedan tan acotados al noreste argentino, sino ya, bueno, en el primero de los mapas llegan a la zona central, mucho más atenuado, pero ya empiezan a llegar. En el segundo de los mapas se ve menos, pero también empieza a ser mucho más amplio, no queda acotado solamente a las 4 provincias del NEA, sino que ya abarca un área mucho más grande. Y el último mapa, más tenue, pero también mostrando una tendencia de lluvias ya un poco más superiores a lo normal, pero más amplia. Fíjense que ya va desde el noreste hasta la provincia de Buenos Aires. Así que, en general, lo que vemos es que a partir de octubre empezaríamos a ver un cambio un poco más contundente, insisto. Lo del invierno no es un cambio tan significativo porque lo que tiende a aparecer con las precipitaciones es normalizarse, pero normalizarse justamente en un momento en donde las precipitaciones son escasas. Entonces, esa normalización no hace que mejore la situación. Ese sería el concepto que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿mejora el nivel de lluvia? Sí, va a ir mejorando porque se va a ir pareciendo cada vez a los niveles medios. Pero ¿alcanza? Y no alcanza porque en el momento de mayor recarga no tuvimos las lluvias demasiado contundentes. Las que se dieron fueron puntuales, fueron aisladas y no generalizadas para toda la región. Bien, con esto terminaríamos la parte de las precipitaciones. Ahora vamos a mirar las temperaturas. Con las temperaturas siempre digo lo mismo, que son un poco engañosas, porque a veces los colores rojos parece que van a ser meses calurosos, y en realidad no es tan así. Siempre tenemos que pensar que, tanto como los mapas de lluvia que vimos recién, como estos de anomalía, de temperatura, están mostrando la anomalía, es decir, temperaturas por arriba o por debajo de los niveles medios, y siempre pensando que estamos haciendo un promedio mensual.
esto no está hablando de un día particular. Acá vamos a ver colores rojos, como por ejemplo en este último mapa, que se ve un núcleo rojo bastante importante, el de fines de abril, pensando en el mes de mayo, pero no está hablando de un mayo caluroso, está hablando de un mayo en donde el promedio de temperatura mensual estaría por encima de los promedios de los últimos 30 años para el mes de mayo. Con lo cual, lo que sí tenemos que empezar a pensar con este tipo de mapas, o el dato que nos está dando, no es que va a ser caluroso, sino que vamos a tener la presencia de algunas heladas, pero esas heladas van a ser un poco más tenues o no tan seguidas. ¿Puede haber algún caso de una helada muy fuerte? Sí, puede haber, pero serían casos más aislados, no como hemos tenido eventos ya el año pasado, por ejemplo, con esos casos que se dieron de heladas muy contundentes que llegaron a ser de unos 2 o 3 días casi consecutivos. Bueno, ese tipo de situaciones es más difícil que se dé con un mapa con estas estructuras y más pensando en el mes de mayo. El tema de las temperaturas también ha sido un tema relevante, porque hemos tenido febrero con heladas, que no fueron demasiado contundentes en nuestra zona, pero estuvieron presentes. Tuvimos también temperaturas muy bajas en el mes de marzo, y después llegó abril, y abril no tuvo valores ni cerca del riesgo de heladas, con lo cual es una situación bastante particular que se den heladas muy tempranas y después pasemos al otoño sin heladas. Es bastante raro que tengamos en verano condiciones tan frías y después en el otoño no se presenten características que puedan llegar a provocar un riesgo de heladas. Y bueno, y mayo tiene esa tendencia, no les digo que no va a helar en todo el mes de mayo, pero sí se retrasa un poco la presencia de este tipo de eventos, se atenúa un poco, se amortiguan los efectos que puede llegar a tener, que van a ser un poco más esporádicos y un poco más aislados, con lo cual, bueno, estos son los datos que nos pueden llegar a dar estos mapas. No nos está diciendo que va a haber helada o que no va a haber helada, sino que los efectos que se pueden llegar a dar van a ser menores porque vemos los colores estos más rojizos, que estamos hablando de temperaturas promedio por encima de los niveles normales. Avanzo un poco más, nos vamos al mes de junio. En general, prácticamente la mayoría de los mapas, si tenemos que hacer un resumen de un solo mapa y tratar de explicar todos los próximos 8 meses, tendríamos que hablar, los próximos 6 meses digo, tendríamos que hablar de una estructura bastante similar, con condiciones cálidas, por arriba de lo normal en toda la franja central y levemente por debajo de lo normal en el norte argentino. Recuerdan que todos los mapas que veíamos verdes en el norte, cuando hablábamos del tema de las lluvias, bueno, eso viene acoplado a temperaturas por debajo de lo normal, justamente porque, bueno, vamos a tener mucha humedad, mucha nubosidad en esa zona en particular. Y después, en zonas más del centro del país, bueno, vemos colores un poco más rojizos, más allá que junio no muestra una gran tendencia en color rojo, pero sí una leve tendencia a valores por encima de los niveles medios. Así que ahí esa estructura la vamos a ver prácticamente en todos los mapas, en todos los meses, siempre marcando la misma tendencia. Obviamente que va a haber variaciones, ahora la vamos a ir viendo, pero como para que tengan una idea de lo que son las estructuras generales, vamos a ver mapas de esa característica. Y fíjense que también los mapas en sí, con algunas variaciones, pero a principios de abril, a mediados de abril y a fines de abril, son en general bastante parecidos. Vimos que con el tema de las lluvias variaban, en algunos casos variaban bastante, en otros no tanto, pero el tema de las temperaturas comúnmente no varía tanto, son más, la temperatura es un poco más pronosticable, y más cuando hablamos de valores medios, con lo cual es raro ver saltos demasiado contundentes. Vamos a ver ahora un caso en donde se acentúa bastante el tema de la temperatura más cálida que lo normal, pero es un caso aislado. Después, en general, las estructuras son bastante similares. Bueno, paso al mes de julio. El mes de julio también presenta una característica similar, un poquito más atenuado. Fíjense que el primero y el segundo de los mapas muestra colores más blancos, no tan rojizos como el tercero de los mapas, en donde hablamos de condiciones más cercanas a los niveles medios. Eso, bueno, eso puede llegar a potenciar un poquitito la presencia de heladas, es decir, julio podría llegar a ser un mes en donde las heladas estén presentes en cuanto a condiciones normales, es decir, frecuencia e intensidad dentro de los promedios.
eso es bastante importante porque en los últimos años, sacando el 2018, en los últimos años no veníamos con julios demasiado normales, digamos. Comúnmente eran meses de julio con temperaturas por arriba de lo normal, con lo cual la frecuencia de heladas era mucho menor, la intensidad de los fenómenos también era mucho menor. Bueno, ahora, el año pasado tuvimos condiciones bastante más normales, o por lo menos más cercanas a los promedios, y ahora tiende a tener características similares, es decir, más cercanas a los niveles promedios, más cercanas a ese 2018. Quizás no tan significativo, pero algo más intermedio, y no como hemos tenido julio de 2017 o 2016, que venían siendo muy cálidos y con muy poca frecuencia de heladas. Es decir, que este julio estaría como en algo intermedio entre el 2018 y los años anteriores, que venían siendo bastante cálidos. Paso al mes de agosto. En este mes en particular, este es uno de los meses que les decía que mostraba una cierta diferencia, porque los primeros dos mapas son bastante rojizos, tenemos colores bastante fuertes en toda la zona central, y a fines de abril atenúa bastante. Pero es simplemente una atenuación de la tendencia, no es que cambia de un agosto cálido a un agosto muy frío. Es una pequeña, una leve atenuación que también se va a ir modificando en las próximas charlas. Cuando lo estemos actualizando también vamos a ver algunas diferencias, pero la tendencia es mantener condiciones por arriba de los niveles medios. Fíjense la particularidad de los 3 meses de invierno, junio, julio y agosto. El único que presentaría condiciones normales sería julio. Tanto junio como agosto presentan temperaturas por arriba de lo normal, así que si pensamos en un mes que puede llegar a presentar las mayores condiciones de heladas, los momentos más fríos, en realidad nos tenemos que centrar en julio, porque agosto estaría más suave y junio todavía no tendría condiciones demasiado intensas. Así que llegaríamos a julio en el momento más parecido a lo normal, y después lentamente empieza otra vez a levantar la temperatura, siempre hablando de los promedios generales. Me voy al mes de septiembre. Y en el mes de septiembre también tenemos una característica. Fíjense, el mapa es muy parecido al que vimos de agosto, con los dos primeros bien marcado el color rojo y después un poquito más atenuado, pero siempre manteniendo la misma estructura, con lo cual empieza a aparecer acá, ya a partir de la primavera y sin tanta lluvia, por lo que habíamos visto antes, o por lo menos con lluvia cercana a los niveles medios, sin ser demasiado excesivas, empezaríamos a tener temperaturas por arriba de los promedios generales, con lo cual eso también es un aliciente. Obviamente que no está descartado, pero seguimos hablando de condiciones de posibles heladas, pero siempre hablando de que las heladas que se pueden llegar a dar son en general bastante débiles, bastante aisladas, y con eventos que no serían generalizados o persistentes como se ha dado, por ejemplo, el año pasado. Avanzo un poquitito más y ya para ir completando la tendencia general, bueno, octubre presenta las mismas características que septiembre, es decir, condiciones de temperaturas por arriba de los niveles medios, prácticamente en todo el país, un poquito más atenuado en el norte, como dijimos, siempre esa estructura se veía muy similar en todos los mapas, y bueno, y acá también la tendencia para el mes de octubre muestra valores bastante superiores a los promedios generales, con lo cual también hace pensar el tema de heladas más suaves. Todavía estamos en fecha de heladas, así que no estaríamos hablando de heladas tardías, sino de heladas dentro de los promedios, así que todavía se pueden llegar a dar tranquilamente en el mes de octubre. Hemos tenido ya el año pasado eventos bastante tardíos, así que esperemos que este año estén un poquito más acotadas, pero bueno, octubre estamos en plena fecha todavía, así que para el sur de Buenos Aires se pueden dar eventos tranquilamente en el mes de octubre. Lo bueno de estos mapas es que nos muestran una tendencia de heladas que se pueden dar, pero más suaves que los... o menos recurrentes, en realidad, esa sería la frase, menos recurrentes que los niveles normales. Así que, bueno, en ese aspecto viene bastante positivo. Bien, habiendo hecho el repaso general, como siempre quería destacar, como siempre ponemos 6 puntos, los 6 puntos a destacar de toda la presentación. Algo que no dije porque para nuestra zona es prácticamente imperceptible, demasiado no nos importa, estamos en un evento El Niño
que sigue vigente, que como decíamos la charla anterior, se declaró muy tardíamente, se empezó a hacer presente muy tardíamente, y es con una intensidad bastante débil, con lo cual el único que está sintiendo, la única zona que está sintiendo los impactos de este evento del Niño, en realidad es el noreste argentino, que es la única zona que está bajo los efectos de esta circulación. A nosotros, en el sur bonaerense, prácticamente que ni nos afecta. Sería lo mismo que estemos en un evento el niño o la niña, con estas condiciones no cambia en absoluto la situación, por eso digo que el único lugar que lo está sintiendo de verdad es en la zona del noreste, parte del litoral, parte sur de Brasil, parte norte de Uruguay, si se quiere, pero hasta ahí nomás. De ahí hacia el sur, la verdad que estemos en Niño o no, la verdad que mucho no nos cambia en estas características particulares, ¿no? Hay eventos en Niño que sí, que nos afectan y demasiado, pero en esta situación en donde tenemos un niño tardío, en donde tenemos un niño con una intensidad muy débil, bueno, y que se haya empezado a manifestar recién a partir de febrero, la verdad que a nosotros casi que ni nos afecta. El segundo de los puntos que me parecía interesante, que va de la mano con el tercero, el segundo y tercero son prácticamente lo mismo, estamos hablando que en los meses de otoño, en el punto 2, y en el punto 3, los meses de invierno, prevalecen las lluvias muy cerquita de los niveles promedio. En algunos de los mapas veíamos levemente por debajo de lo normal, pero no era demasiado apartado de los niveles medios. También es cierto, y esto hay que destacarlo, entre el punto 2 y el punto 3, también es cierto que es el periodo frío del año y que no podemos esperar que se recupere lo que no se tuvo en los momentos lluviosos, es el momento en donde menos llueve, así que la recarga de perfiles no se va a hacer en invierno, puede mejorar un poquitito la situación hídrica, pero no se espera que se revierta la situación, por lo menos las tendencias no muestran nada de eso en absoluto. Después vamos a ir viendo en el corto plazo si hay algún evento de tormentas importante que pueda llegar a provocar algún acumulado significativo y ahí generar un cambio en las condiciones, pero sería un evento extraordinario y fuera de los papeles, digamos, por eso que entre el punto 2 y el punto 3 lo que más destacamos es esta situación, que difícilmente se revierta la situación en el periodo del invierno, y lo que tenemos que esperar es que se mantenga, que empiece a normalizarse la situación de lluvias, y a partir de septiembre sí empecemos a tener algo más concreto en cuanto a las precipitaciones. El cuarto punto, el tema de las heladas, que se espera que estén dentro de los promedios. Fundamentalmente, esa frase está fundada en el mes de julio, porque como vimos, junio y agosto estarían mucho más atenuados los eventos de heladas, pero bueno, al ser julio el mes clave, el mes más frío del año, ya climáticamente pasa eso, y encima que la tendencia sea de condiciones normales, bueno, hace que la recurrencia de fenómenos en el total, en el promedio general, esté medianamente cercano, aunque el mes clave va a ser el mes de julio. El resto va a aportar, pero mucho más atenuadamente, digamos. Y el punto número 5 hace referencia al resto de los meses, sacando el mes de julio, al resto de los meses, que en general son temperaturas moderadas, vamos a entrar en el periodo del invierno, en el periodo frío, y no son valores, como vimos que en los promedios generales, no son extremos, ni se esperan pulsos de aire frío tan contundentes, por lo cual en general se esperan registros superiores a los niveles medios. Y por último, y es un punto bastante particular, acá siempre poníamos el tema de los eventos fuertes y puntuales durante varios meses, durante varias charlas siempre estaba en rojo y en letras mayúsculas atentos a las tormentas puntuales. Bueno, en este caso en particular, y ahora ya entrando en el periodo en donde ya las lluvias empiezan a ser un poquito más parejas, justamente lo que marcamos es eso, que las lluvias y tormentas a partir de ahora pueden llegar a ser más generalizadas, más parejas, van a seguir siendo insuficientes en relación a lo que hablábamos en el punto 2 y 3, pero de todas maneras va a ser algo más parejo. ¿En qué sentido parejo? Bueno, cuando le preguntemos al vecino cuánto le llovió en su campo, probablemente nos acerquemos a los valores, que tengamos valores parecidos, no como fue en el verano o no como fue el año pasado, que uno le preguntaba al vecino cuánto le había llovido en su campo y lo duplicaba, lo triplicaba tranquilamente, o incluso le llovía a él y a nosotros nada, o al revés.
eso también pasa, pero siempre le llueve más al vecino, así que, pero en general lo que se ve ahora a partir de el mes de mayo y hasta agosto, que las lluvias empiezan a ser un poquito más generalizadas, más abarcativas, más tenues también, pero más parejas. Y eso es un punto bastante importante porque quiere decir que cuando empiecen a llegar, van a estar llegando prácticamente para todos de la misma manera. Así que bueno, con esto damos por completado el panorama para los próximos 6 meses y bueno, y como siempre agradecerle a Mutulam, en nombre de Camila, que me da la oportunidad de poder hacer esta actualización. Muchas gracias.